están? Gracias por acompañarnos en Semana Política con un horario diferente porque estamos disfrutando, claro que sí, de los Juegos Panamericanos y mientras nuestro Team Chile busca llegar con la mejor marca a la meta o a las diversas metas, bueno, hay una meta en particular en el mundo político que también concentra todas las miradas. Hablamos del plebiscito del 17 de diciembre. El texto será entregado al presidente de la República el 7 de noviembre. Vamos a debatir de este y otros temas junto a nuestros invitados en el día de hoy. La diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por estar con nosotros acá. Y en el otro lado de nuestra mesa, por supuesto, el diputado del Partido Republicano, José Carlos Mesas. ¿Cómo está? Muy bien, muy contento de estar acá. Qué bueno. Bueno, comencemos con la pregunta al grano. Vamos a partir con usted, diputada, pero van a responder ambos. ¿Qué posición ya tiene una posición y cuál va a ser su posición el 17 de diciembre, el día del plebiscito? ¿Va a votar a favor o va a votar en contra? Yo con esta propuesta presentada es imposible que vote a favor, más bien me inclino al en contra. Lógicamente está a la luz lo que pueda pasar en los próximos momentos, pero creo que ese al menos es mi posición. ¿Diputado, usted? Bueno, nosotros ya dejamos clara nuestra posición este fin de semana. El Partido Republicano anunció que vamos a votar a favor, así que ya empieza, por así decirlo, con esta primera jornada nuestra campaña por el a favor. Diputado, usted ya está definida por el en contra. Eso sí, los partidos del oficialismo todavía no han dado una definición. ¿Considera que se han demorado en eso? Es que hay un proceso pendiente, ¿ya? Por eso no se tuvo la posición. Con el texto redactado y ya aprobado por el Consejo Constitucional, ya no hay más coma ni arreglo que hacer. Creo que por eso mismo hay una espera que fue prudente, me parece, respecto a lo que se pudiera hacer, porque la voluntad siempre va a ser a hacer cambios que le favorezcan a la ciudadanía. Y ojo que la propaganda, ¿cierto?, la campaña no empieza ahora. Solamente lo digo porque el Partido Republicano está haciendo campaña antes de tiempo. Y eso está sancionado por el CERVEL. ¿Qué responde usted, diputado Mesa? Bueno, nosotros estamos desde hace mucho tiempo informando a la ciudadanía sobre los contenidos de la propuesta, sobre las enmiendas, y en eso creo que tenemos la libertad de expresión de poder hacerlo. En segundo lugar, yo creo que tengo todo el derecho a decir y a responder una pregunta como usted me hace, que voy a votar a favor. No tengo ningún problema en decirlo, y cualquiera que tenga alguna duda o que crea que los republicanos estamos haciendo algo que no corresponde, siempre están las vías administrativas, judiciales para poder hacerlo. Creo que lo que corresponde, eso sí, es hacer una campaña y hacer un debate en términos razonables y sobre todo con amistad cívica, y eso implica jugar limpio. Ahora, pero dentro de las normas. Usted dice que se han saltado las normas, ¿por qué? ¿Por los videos que han circulado en redes sociales, por ejemplo? Sí, los videos, porque los videos tienen una intención de llamar a votar por una determinada forma, ¿cierto? Y que eso está por fuera de la campaña establecida por el CERVEL. El CERVEL tiene plazos que da a quienes están ya sea por el a favor o en contra, y eso todavía no está habilitado. Solamente planteo eso. Ya. No lo digo por tu respuesta, por cierto, sino que lo digo por lo que ha salido en campañas publicitarias en redes sociales. En redes sociales. Ya, diputado, vamos a habría que entonces hacerle la misma advertencia a la CUT, por ejemplo, que hace algunos días atrás dijo y llamaba a votar en contra. Yo creo que eso es simplemente enredar el debate y la verdad empecemos a hablar de los contenidos. Oigan, en base a las normas. Ya vamos a hablar más de eso, pero les quiero hacer otra pregunta que tiene que ver con algo que salió. Información que salió este fin de semana, de esto se conoció el domingo. Salieron dos encuestas. Pulso Ciudadano hace una primera proyección de cara al plebiscito, donde el 69,7% votaría por el en contra versus un 30,3% por el a favor. Cadem, en tanto, el a favor subió 3 puntos, su nivel más alto desde mayo, y el en contra bajó 3 puntos, llegando a un 51%. Ahora, diputado Mesa, ¿no es muy auspicioso el escenario en las encuestas para la opción a favor? Bueno, nosotros siempre hemos tomado las encuestas como lo que son, una imagen del momento específico. Y evidentemente, como todavía no hay mucho conocimiento del texto y la mayoría de la gente lo que está en realidad es en contra del proceso constitucional, cosa que nosotros los republicanos también hemos estado en contra, lo votamos en contra en el Congreso en enero cuando correspondía. Yo entiendo que la ciudadanía tenga hoy día una postura quizás más tendiente a votar en contra, pero en la medida que se vayan conociendo los contenidos. ¿Cómo cree usted que se puede revertir? Estoy totalmente convencido que se puede revertir en la medida que nosotros seamos capaces de transmitir a la ciudadanía estos contenidos. Y también nos va a ayudar un poco a nosotros, creo, la campaña en el momento en que la izquierda se defina. Porque con una izquierda en contra y con un mundo desde el centro, de amarillo, demócrata, hacia la derecha, por el a favor, creo que la ciudadanía va a ir entendiendo cuál es la postura que más les acomode.
si es la postura de quienes votaron apruebo el 4 de septiembre o es la postura de quienes votamos rechazo el 4 de septiembre. Ahora, diputada, ¿cómo lee usted estos resultados? No, lo primero que en realidad me sorprende, o quizás no tanto, las palabras en este caso de Juan Carlos, porque ratifican... José Carlos. Siempre se queja de que le dicen Juan Carlos. José Carlos. Bueno, en realidad porque ratifican las palabras de José Carlos lo que plantea Luis Silva, ¿cierto? El hecho de que esta es una propuesta que representa muy bien de la centro derecha a la derecha, pero no una propuesta que vaya a representar las verdaderas necesidades que tiene la ciudadanía, por las cuales se movilizaron y que son las causas que mantienen el malestar. Esta es una constitución, de hecho, la propuesta, que es un ladrillo. Nuevamente tiene candados para poder hacer modificaciones, nos plantea esos muros que tenía la constitución vigente, ¿cierto?, en su momento, con anterioridad, en donde el Tribunal Constitucional, por ejemplo, si queríamos hacer una modificación para poder garantizar que el CERNAC pudiera operar en contra de los empresarios abusadores, bueno, ¿qué es lo que hizo el Tribunal Constitucional? Quitó la facultad fiscalizadora potente que tenía la propuesta original del proyecto de ley. Ahora volvemos a eso, ¿cierto? Volvemos a que el Tribunal Constitucional tenga una facultad de intrometerse durante todo el proceso de legislación. Y eso, lógicamente, que no responde, sino que agudiza el problema. Ahora, sobre los contenidos, ¿qué le responde usted a la diputada Yomas? Es que aquí yo creo que va a ser muy difícil ponernos de acuerdo en qué partes de la Constitución o de esta propuesta vamos a analizar. Porque a la izquierda lo que le importa es la discusión política. El quórum para allá, el quórum para acá, ¿cierto? El Tribunal Constitucional esto, el Tribunal Constitucional lo otro. Pero lo que a mí me importa son los contenidos que la ciudadanía le hacen sentido. Si uno ve, por ejemplo, esta es una Constitución que por primera vez reconoce, en un proceso constituyente reconoce a la discapacidad como un elemento a levantar. Esta es una Constitución, y aquí estoy viendo varias de las normas, por ejemplo, en el artículo 12, el bien superior del niño, pero no el bien superior que los políticos creen, sino que el bien superior que los padres determinan. Es una Constitución que, por ejemplo, reconoce la libertad de elección, que es algo que la ciudadanía ha reclamado durante mucho tiempo. Entonces, algunos van a hablar de las cosas políticas, yo prefiero hablar de los aspectos ciudadanos que reconoce este proyecto. Ahora, ya, antes de que sigamos también hablando de los contenidos, hubo varias declaraciones bien importantes este fin de semana. Voy a partir con usted, diputado Mesa, y que lo decía también la diputada Gael Llorens. Las declaraciones de Luis Silva, a su juicio, donde él dice, bueno, lo dijo en Radio Duna, generaron molestia en Chile Vamos, dijo, es una constitución que está más cómoda desde la centro derecha. ¿Cuánto daño hacen esas declaraciones con una oposición que lo que busca más bien es repetir el escenario del rechazo acercándose al centro político? ¿Usted comparte esas declaraciones o considera que fueron un error? Yo creo que esta es una constitución que le hace sentido desde el centro hacia la derecha sin ninguna duda, y espero que también le haga sentido a la izquierda, entendiendo que la gran mayoría de las votaciones que se dieron, tanto en la comisión experta como en el Consejo Constitucional, fueron votaciones en las que concurrió la izquierda. Entonces uno no puede escribir con la mano derecha y después tratar de borrar con la mano izquierda lo que votó. Ahora, en el overall, en el todo, por supuesto que hay gente que va a estar más de acuerdo, gente que va a estar menos de acuerdo. ¿Usted la comparte o no las comparte? Yo creo que yo habría sido un poco más ambicioso que Luis Silva y habría dicho que esta constitución representa una mayoría ciudadana, a los temas que son ciudadanos. Yo creo que si nosotros lo ponemos en lógicas de izquierdas y derechas, va a terminar ganando la discusión que los políticos quieren, que la mayoría del mundo político quiere. Ahora voy a ir para este lado porque le voy a preguntar a usted otra declaración que también generó polémica. Tiene que ver las declaraciones del presidente del PPD este fin de semana en La Tercera, Jaime Quintana, quien dijo, una constitución más a la derecha que la actual puede ser detonante de un nuevo estallido social aún mayor que el de 2019. ¿Usted comparte esas declaraciones o fue más bien un error del timonel del PPD? No, yo no creo que sea un error. ¿Usted está de acuerdo con lo que él plantea? Estoy de acuerdo y lo planteo en estos términos. El proceso que dio origen al proceso constituyente fue por una movilización que tiene que ver con un malestar social que sigue vigente. Y tenía que ver en estricto rigor con lo que planteaba con anterioridad, con una constitución que tenía amarres, que no permitía hacerle modificaciones. Esta propuesta constitucional, para poder hacer un cambio constitucional, requiere 2 periodos legislativos, es decir, prácticamente una década, para poder hacer un cambio que quiera la ciudadanía respecto a la Constitución. Pero, es decir, si quieren, por ejemplo, garantizar el derecho a la salud gratuito, ¿cierto?, de calidad público,
no se va a poder hacer. Es que eso ya está garantizado en la propuesta. No. De hecho, Luis Silva dice todo lo contrario. Dice, sería un suicidio garantizar el derecho a la salud para las personas. Entonces, eso demuestra que, primero, esta Constitución, la propuesta del Partido Republicano, no garantiza el derecho a la salud. Y segundo, no permite hacer cambios para que el derecho a la salud en un futuro pueda estar garantizado. Por eso... ¿Pero usted cree que si se aprueba podría haber un estallido social? Es que si tiene esos amarres, ¿ya? Si tiene la imposibilidad de hacer cambios, si tiene la posibilidad de que la participación ciudadana y los derechos sociales estén garantizados en la Constitución, lógicamente el malestar va a seguir vigente y la movilización, la forma de representar ese malestar, la ciudadanía ya lo ha mostrado en el país. Por eso es la institucionalidad y debería ser un texto constitucional quien lo respondiera. Ahora, ¿cómo responden ustedes a la encrucijada que hoy día también se encuentran? Porque claro, usted dice, si se aprueba, usted comparte las declaraciones de Jaime Quintana que podría terminar un estallido social, pero la Constitución que está hoy, la Constitución del 80, es algo contra que también ustedes han criticado bastante. ¿Cómo se defiende la Constitución del 80? Porque se lo pregunto además porque, por ejemplo, la presidenta del Partido Socialista ha sido clara, no hay espacio para un tercer proceso en este gobierno. ¿Qué pasa? Y se lo voy a preguntar a ambos. ¿Qué pasa después del 17 de diciembre? Si es que gana, por ejemplo, el en contra, ¿se queda la Constitución del 80? Claro, la vocera de gobierno también lo ha dicho durante este periodo. Es que, a ver, luego de este año de elecciones tenemos el próximo año marcado por las elecciones municipales de gobernaciones regionales y luego tenemos nuevamente elecciones presidenciales y parlamentarias. Entonces, efectivamente, el ciclo durante este periodo es difícil que pensemos que se pueda volver a abrir. Ahora, ¿se cierra acá o hay otra opción? La ciudadanía, y en este caso tenemos mecanismos de cambio constitucional que están en la Constitución vigente y que se pueden tomar. Ahora quiero plantear algo. Los cambios que se han hecho en el mismo texto constitucional vigente actualmente, que fueron producto de acuerdos legislativos, también nos han permitido sacarnos esos enclaves que tenía la Constitución del 80, por ejemplo los quórum, y que ahora, con la propuesta del Partido Republicano, vuelven a retrotraer. O sea, nuevamente volvemos a elevar los quórum para poder hacer cambios en la legislación. Entonces, lógicamente estamos hablando de que hay enclaves. ¿Por qué? Porque el Partido Republicano quiere que este texto constitucional se plasme para un largo rato, así como lo hizo Jaime Guzmán en su momento. Por eso es una constitución ladrillo, una constitución que no permite los cambios. Diputado, ¿qué responde usted a lo que dice? O sea, partiendo por las declaraciones de Jaime Quintana, que las comparte aquí la diputada también de Convergencia Social, y el hecho de que, ¿qué pasa después del 17 de diciembre si gana el en contra a su juicio? A ver, lo primero es que lo que dice el senador Quintana, que yo pensé que Gael no iba a reproducir, pero veo que está totalmente a favor, es una campaña del terror, literalmente. O sea, si es que no hacen lo que la izquierda quiere, se viene la violencia. Y yo frente a eso me rebelo, porque yo creo que los chilenos no merecemos vivir bajo el miedo a la izquierda constantemente, el miedo a la violencia. Implantaron un proceso constituyente que la gran mayoría de los chilenos no quería, porque lo que los chilenos querían, y en 2019 salieron a manifestarse pacíficamente, los que lo hacían pacíficamente, no quiero mezclarlo con los delincuentes que dejaron la embarrada en el centro y en muchas otras ciudades, lo que querían era que nos hiciéramos cargo de sus urgencias. Pero no, los políticos, los que eran políticos en ese momento dijeron, no, mire, si cambiando la Constitución lo vamos a arreglar. Desde un principio dijimos que eso no era la solución, pero por responsabilidad estamos en este proceso y los chilenos, paradojalmente, a pesar de que no lo queríamos, nos dieron una mayoría en un consejo, que yo también entiendo como una mayoría circunstancial, que va a pasar. No sé si va a aumentar en las próximas elecciones o va a bajar en las próximas elecciones. Pero yo frente a la campaña del terror que inaugura Quintana, que veo que se suma la diputada Yoman, yo al menos creo que a los chilenos tenemos que hablarles de esperanza, tenemos que hablarles de un buen futuro. Lo segundo, Beatriz, ¿qué pasa si el 17 de diciembre gana el en contra? Bueno, lo que dijimos los republicanos en 2019 y 2020 se va a hacer realidad. Que todas estas cosas se podían discutir en el Congreso, que todos estos procesos constituyentes eran una pérdida de tiempo y de plata, se los dijimos con esas mismas palabras que está repitiendo hoy día la diputada Yomas. Entonces, yo lo que invitaría es que se pongan un poquito de acuerdo con ellos mismos. Porque en un principio dicen que el responsable o la gran responsable, ¿cierto?, del estallido 2019 es la Constitución del 80, modificar el 2005, la Constitución de los Cuadros Generales, pero ahora nos dicen que no, que en realidad se va a venir un estallido más fuerte porque otra Constitución. Entonces, en realidad, hablemoslo con un poquito de claridad chilena. A ustedes no les gusta este texto, no les gusta, y está bien que no les guste, díganlo con claridad. Lo que les gusta es esto,
lo que la mayoría de los chilenos rechazamos el 4 de septiembre. No nos pongan la disyuntiva de que esto es la Constitución del 80-2005 con la propuesta que salió del Consejo, porque eso lo que ustedes quieren y su norte se está votando. Es este. Pero ustedes van a empujar esto en el Congreso. No. Es que yo creo que es importante decirle a la ciudadanía realmente lo que va a votar, porque lo que vota es a favor o en contra del mamarracho que están ustedes proponiendo, no de la propuesta chileno, constitucional, no de la propuesta entre dos textos, es un solo texto el que se vota. Yo en esto igual quiero, porque acá si vamos a estar con que no, que mira, fuiste incoherente, yo también podría ahora plantearles que ahora para ustedes el tema del proceso constitucional o redactar una nueva constitución es una forma de resolver problemas. Antes no lo era, ahora sí. Ustedes están cambiando de postura. No hay problema. Lo importante es discutir sobre el texto constitucional. Entonces, ¿en qué sentido no le arregla el problema a la gente e incluso agudiza el problema que tienen? Por ejemplo, en materia de los derechos del agua. Derechos que en este momento, en crisis hídrica que está viviendo el país, en donde tenemos un grave problema para aquellos que son pequeños agricultores, que requieren agua para poder subsistir, para poder también que su economía agropecuaria pueda surgir adelante. Lamentablemente, nuevamente vemos cómo ratifican el derecho a propiedad del recurso del agua, que tiene el 1% más rico, y entre ellos José Antonio Kast. José Antonio Kast, que tiene derecho a aprovechamiento de agua. ¿Cuántos? Y que lamentablemente... ¿Cuántos? Estoy diciendo derecho a aprovechamiento de agua. ¿Tiene o no tiene? 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 No lo sé porque... ¿Tiene o no tiene? Perfecto. No, espérense, un segundo. ¿Puedo terminar la idea? ¿Puedo terminar la idea para que me responda? No, pero ¿puedo terminar la idea? ¿Puedo terminar la idea? Vamos a ordenar aquí. Porque José Antonio Kast espéreme, un no es un funcionario público y no tiene una declaración de patrimonio, entonces yo no sé. Un segundo, vamos a tener tiempo. Diputada, hagamos algo. Termine la idea y luego usted va a poder contestar, diputado Mesa, no se preocupe. Ya, cerrando la idea, diputada. Usted contesta, sí, cerrando la idea para ir avanzando en otros temas. Respecto a ese derecho, que es tan importante poder avanzar, lamentablemente se ratifica que la concentración que se tiene sobre el derecho a aprovechamiento de agua se mantenga. Y con eso no se privilegia el derecho al uso. ¿Por qué? Porque se privilegia la propiedad. Y eso perjudica a los pequeños agricultores. Diputado, ¿qué tiene que contestar usted? Artículo 19, número 35, letra J. Aquí usted tiene dos opciones. Hacerle caso a las mentiras de la izquierda o leerse el texto. Ni siquiera me haga caso a mí. Léase el texto. Basta con eso. Las aguas en cualquiera de sus estados y fuentes naturales u obras estatales de desarrollo de recursos son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenece a la nación toda. Sin perjuicio de aquello, podrán constituirse o reconocerse derechos de aprovechamiento de agua, lo que confiere a su titular el uso y goce de estas y le permite disponer, transmitir y transferir tales derechos en conformidad a la ley. El agua sigue siendo un bien nacional de uso público, pero por supuesto la izquierda, como no tiene texto del cual afirmarse para sustentar su visión en contra, va a levantar este tipo de mentiras. Ya, ahora quiero llevarlos a los dos a otro tema que sin duda también va a ser parte de la semana política. Estamos hablando de la crisis educacional que afecta hoy principalmente a la región de Atacama. Ya van más de 50 días de paralización en 46 establecimientos del país, cerca de 30.000 alumnos que hoy no pueden ir a clase. El Mineduc presentó este fin de semana una propuesta de retorno a clases el 2 de noviembre. Sin embargo, desde el Colegio de Profesores de Atacama dicen que no es viable. La pregunta es para ambos y voy a partir con usted, diputado, le di la última palabra al diputado Mesa. ¿Cuál es el problema que ven ustedes en esta crisis que tiene, como le decíamos, a 30.000 alumnos sin clases en el día de hoy? ¿Cuál es la salida a esta crisis? Bueno, lo primero que lamentablemente el sistema municipal que existía generó una desigualdad tremenda entre los estudiantes de las distintas comunas del país, sobre todo en el sistema público. Esta crisis en infraestructura también se puede ver desarrollada y eso hay una deuda que tiene el Estado con anterioridad. Esto, lógicamente, el gobierno se tiene que hacer cargo. Yo no quiero quitarle acá la responsabilidad, la tiene. Y se está asumiendo como tal. El ministro, de hecho, lo planteó el día de ayer en su entrevista. Tiene también el ministerio enfocado en poder resolverla. Hay mesas de trabajo con los profesores,
pero sobre todo porque lo más importante es que no se pierdan las clases por parte de los estudiantes. Y eso se ha ratificado también como búsqueda. Tenemos la ley de presupuesto, también como espacio para poder entregar más infraestructura a los colegios que lo necesitan, pero acá no puede ser esto la excusa, que he visto de algunos sectores, para volver a la municipalización de los colegios. Recordemos que entre comunas existe una diferencia radical de cuánto se le entrega per cápita a quienes viven en las comunas. Por ejemplo, Vitacura con Lo Espejo, 8 veces es la diferencia que tiene un ciudadano, aquel vecino o vecina que vive en la comuna, de lo que recibe por parte de su municipio. Y esas son las desigualdades que nos lleva la municipalización en la educación. Ahora, el ministro de Educación dijo ayer en Tolerancia Cero que no se podían mantener capturados a los estudiantes. Lo que dicen del Colegio de Profesores no es viable. No es que no queramos volver a clases, sino que no hay dónde, dicen ellos. Respondiendo también a lo que decía la diputada Judemans, para usted esto muestra de un problema del sistema. ¿Cuál es la solución a esta crisis que ve usted? A ver, yo creo que cualquier solución a la rápida que uno plantee no va a ser una solución profunda. En eso yo creo que podemos encontrar un punto en común en que esto es un problema profundo. Yo quiero poner, eso sí, el foco en las familias. Porque las familias hoy día, no solo en Atacama, sino que en todo Chile, viven un drama tremendo por la educación de sus hijos. Porque si es que no tienen los recursos para ir al sistema privado, lo que tienen que hacer es entrar, ¿cierto?, al SAE, al sistema de admisión escolar, y esperar que la bolita caiga en el colegio que ellos quieren. Esperar que la bolita caiga, ojalá, para 2 niños de una misma familia en el mismo colegio, que no siempre pasa. Y más aún, hoy día en la región de Atacama le estamos diciendo, mire, usted no puede escoger el colegio de sus hijos, usted más o menos tiene que entrar aquí a la suerte de la olla, pero aún así no hay forma de garantizarle el servicio educativo, la continuidad del servicio educativo. Eso es un drama para la familia. ¿Y dónde está el problema ahí? Yo creo que aquí el problema radica en varios aspectos. Primero, aquí se está investigando, y yo no lo puedo decir con total certeza, pero hay indicios de que probablemente, y esto hasta el mismo ministro lo ha dicho, esto corresponde a un caso de corrupción. Y uno ahí tiene que ir en contra de las personas, no en contra del sistema. Pero a mí lo que me llama la atención, y creo que los chilenos también tienen que saberlo, es que esto ya en realidad desde marzo se sabía de estos problemas. Se llegó a un acuerdo con los profesores para que pudieran hacer clases, que se iba a hacer una auditoría en que todos los jefes encargados, el jefe jurídico, ¿cierto?, el subjefe del servicio local de educación, no concurrieron a las reuniones finales, no hay una solución, y esto el ministerio lo sabía desde hace mucho tiempo. Aquí yo creo que también pasa un poco por la visión que tanto el ministro anterior, el ministro Ávila, y hoy día el ministro Cataldo, deben tener respecto de la educación. Y yo creo que tienen que poner la continuidad del servicio en el primer orden. Yo espero que así sea, pero para eso necesito hechos. Y los hechos anteriores, por lo menos hasta esta fecha, es que no le han dado prioridad a la solución de este problema. Ahora, diputada, le quería preguntar por otras declaraciones que dio el ministro de Educación también, y que tiene que ver con el sistema en sí. Dijo, la educación pública está en una situación crítica desde hace mucho tiempo, pero luego él mismo dijo que sin duda estamos en un escenario peor que hace 20 años atrás. ¿Qué le parecen a ustedes esas declaraciones? ¿Las comparte? O sea, a mí me parece, sobre todo teniendo en consideración los efectos que tuvo la pandemia, los efectos también de la segregación, de la desigualdad, y que por eso mismo es importante, y aquí quizás volver al punto inicial respecto al texto constitucional, o a poder llegar a acuerdos en esta materia, ¿cierto? La ley de presupuesto también es un escenario para ello, pero el poder garantizar que la educación sea una obligación por parte del Estado, sobre todo en materia pública, requiere recursos del Estado, requiere fortalecer lo público, y en este sentido fortalecer, en este caso, la nueva educación pública, la legislación que existe, pero no retroceder a la segregación, no retroceder a la desigualdad. ¿Pero hemos retrocedido? O sea, creo que en la medida que no se fortalezca con recursos públicos y también con la iniciativa del gobierno, recordemos que en el gobierno anterior también hubo problemas que se tuvo que fiscalizar para la implementación de la legislación de nueva educación pública. Entonces, tenemos un retraso en la implementación, sí. Si hay problemas, sobre todo tiene que ver con que el Estado no tiene las herramientas suficientes para poder actuar en materia de infraestructura, sobre todo cuando estamos hablando de ello. Si hay problemas de corrupción, perfecto, deberíamos entonces operar. Pero si la corrupción es un problema, la corrupción es un tema, entonces deberíamos actuar en esa índole en toda materia. Y por ejemplo, en el texto constitucional yo veo también que hay retrocesos.
ahí. Y por eso me llama la atención que algunos sectores quieran insistir en proteger algunos sectores empresariales, por ejemplo, en materia de corrupción. Ahora, que las empresas financien a políticos es un retroceso. Diputado, ¿está en su peor momento la educación? O sea, no? lo primero, ¿Quiere solo contestar? 30 segundos, porque Ya. yo no sé qué propuesta de constitución está leyendo la diputada Yomans, pero la propuesta que salió del Consejo Constitucional habla de una Agencia Nacional Anticorrupción, Que se contradice con el financiamiento de la empresa a los partidos políticos. Así como usted me deja terminar también, por favor. Una Agencia Nacional contra la Corrupción, una Fiscalía Especial en contra de la corrupción, que no distingue entre corrupción pública o corrupción en el sector privado. No habla de eso. Y por supuesto que todas las otras discusiones las podemos seguir teniendo, pero decir que esta es una constitución que no se hace cargo de la corrupción es simplemente, a ver, probablemente leyeron esta. Esta sí que no se hacía cargo de la corrupción. Ahora, yendo a su pregunta, yo creo que estamos en un muy mal momento. Yo por lo menos no me ha tocado ver un peor momento que este. No sé si en la historia de Chile existirá un momento peor para la educación en nuestro país. Yo le voy a dar un ejemplo, porque efectivamente la educación municipal tenía muchas deficiencias, pero también tenía, por así decirlo, ese sabor local que le daban los buenos alcaldes. A mí me tocó estudiar en un liceo municipal, el hermano Sotomayor Baeza, en Melipilla, y mientras era alcalde don Fernando Pérez, que en paz descanse don Fernando Pérez, quien hizo un tremendo esfuerzo por la educación. Ya. Y muchos de nosotros estamos muy agradecidos del trabajo que él hizo. Yo creo que a los buenos alcaldes no había que quitarle los colegios. A los malos alcaldes había que buscar una solución. Pero aquí lo que se hace es básicamente es cumplir la promesa del entonces ministro de Educación Nicolás Izaguirre. Le quitaron los patines a algunos, les quitaron los zapatos a los otros y al final andan todos a pies descalzos tratando de subir un cerro. Por eso a mí Ya, lo la que última, porque tenemos que cerrar este tema, porque me falta tenemos poquito tiempo. Es que Diputada, en cortito, materia para cerrar. educacional, para cerrar, en materia educacional lo que veo es que un sector quiere volver a la municipalización. Y tuvimos problemas. O sea, sin duda tenía un problema grave porque las comunas más pobres son las que están perjudicadas. No esas 5 comunas, cierto, que quizás tienen el problema resuelto, pero el resto de las comunas, ¿qué hace? Si no tiene el financiamiento suficiente para hacerse cargo de sus estudiantes. A esas las relegamos a la pobreza y a la segregación. Esa es la propuesta que tiene el Partido Republicano, me parece lamentable. Lo segundo, respecto a corrupción, cortito. Ya, porque no final tenemos lucro. que cerrar este tema. Lamentablemente ustedes no accedieron a prohibir el final lucro en educación. Pero si le atacamos a los colegios que están fallando, no tienen lucro. Para terminar. Respecto al financiamiento de la política, bueno, ahora permiten que las empresas sigan financiando la campaña de los partidos políticos. Vamos a cerrar este tema aquí porque les quiero preguntar por algo que ya va a ocurrir la próxima semana. Estamos en semana distrital, pero se viene un importante debate en la Cámara de Diputados que ya pasó su primera valla en el Senado. Estamos hablando del veto, ¿cierto?, que presentó el gobierno a la ley de usurpaciones. Va a tener que ser votado por la Cámara y al grano. Diputada, ¿cómo lo va a votar usted? Y diputado, ¿cómo lo va a votar usted? Partimos por acá porque la última que habló fue la diputada. Sí. ¿Usted cómo lo va a votar? Bueno, vamos a analizar punto por punto de lo que salió del Senado. Hoy día, por lo menos, nosotros somos bien responsables de la bancada del Partido Republicano. No hay una definición de la bancada, así que no puedo anunciar un voto todavía. Pero téngalo por seguro que van a ser los primeros a saberse cuando decidamos votar en contra o a favor. ¿Y qué cosas? Porque el veto trae muchas distinciones. Yo creo que aquí lo más importante es que tenemos que pensar en esa gente que lleva años con sus predios tomados, por ejemplo, en la Araucanía, y que no ven una solución real. Tenemos que buscar una solución para ello. La ley que nosotros aprobamos en el Congreso a nosotros nos dejaba satisfechos. Pero también tenemos que entender que aquí el presidente de la República tiene un poder extremadamente alto para vetar normas, y ante eso también nosotros tenemos que ser realistas. Perfecto. Diputada, ¿usted va a dar todo su apoyo a todas las observaciones o hay alguna que quizás no? Yo voy a votar a favor del veto. Creo primero, sí, creo que además ya se pronunció el Senado, creo que es momento también de zanjar el debate. En esto lo que tuvimos que hacer y lo que tuvo que hacer el gobierno es arreglar una mala ley que presentó la derecha y que hubo que arreglarla porque generaba problemas. Primero porque declaraba, cierto, en este caso aquellos que tenían una necesidad, la falta del derecho a la vivienda, y por eso también los campamentos, persecución contra quienes están dentro de los campamentos, lógicamente era algo que no era admisible y había que hacer la distinción. Yo me alegro que el veto haya sido aprobado por una amplia mayoría dentro del Senado y espero que se repita también en la Cámara. Perfecto. Oigan, les queremos agradecer a ambos por la gentileza de estar acá, por supuesto, y debatir también. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nosotros nos despedimos aquí en Semana Política, pero no se vaya, por supuesto, de la señal de T13 en vivo porque ya vienen muchísimas más informaciones. Que estén muy bien.